Vamos a continuar con nuestra serie, Nuestra herencia en Cristo. Este es el cuarto tema y el título precisamente es Nuestra herencia en Cristo. Ya hemos visto cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero nos escogió también y nos predestinó para ser santos, es decir, para ser sin mancha delante de Él. Y cada vez que Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Y de esa manera es que la Escritura establece que nosotros somos sin mancha delante de Él. También ya estudiamos cómo para habernos hecho santos, Él tuvo que redimirnos con su sangre. Él tuvo que derramar su sangre preciosa para darnos una herencia en Cristo por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo quiero que abra su Biblia en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo número 11, que es donde estamos continuando nuestra enseñanza. Y voy a leer Efesios 1, versículo 11. Dice así: en Él, o sea, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia. Repita conmigo: yo soy heredero de Dios. En Él, dice, tuvimos una herencia. Esta palabra herencia viene del griego, que significa patrimonio. Pero este patrimonio es netamente espiritual. Netamente, al 100%. Deja una señal ahí o ponga una para apartar allí, para abrir rápido Efesios cuando regresemos. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 3, y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Versículo 4. ¿Para qué? Una herencia que tiene tres características: es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Es para nosotros. Entonces, esa herencia es para nosotros. Ese patrimonio 100% espiritual es una herencia por medio de la cual nosotros disfrutamos ahora la paz con Dios, la paz de Dios, disfrutamos el amor de Dios. Esa herencia nos ha enriquecido por medio de la gracia de Dios. Esa herencia nos ha dado la sabiduría de Dios, nos ha regalado la vida eterna. Es algo realmente que excede a todo entendimiento. Tenemos el gozo del Señor. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Tenemos la victoria de Jesús, tenemos la fortaleza y la guía del Espíritu Santo. Tenemos la misericordia del Padre, que siempre se extiende hacia nosotros. ¿Qué podemos decir de su perdón? Todo esto son riquezas, una herencia espiritual. ¿Qué me dice la justicia de Dios? Satisfecha por medio de la muerte de Cristo. ¿Y qué me dice de la comunión que podemos tener con Dios? ¿Cómo? ¿Usted le habla con Dios? Sí, fíjese, yo hablo con Dios. Esa es parte de la herencia de los redimidos, de los escogidos. ¿Y qué me dice de la inmortalidad? Ese es un regalo de Dios también. Entonces dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Estoy en el versículo 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según como Él quiso hacerlo. De esa manera fuimos predestinados. Hay un propósito en Dios y Él es el que hace todas las cosas como Él quiere. Ahora, yo quiero decirle que ni la suerte ni la voluntad humana ha determinado nuestro futuro, sino Dios. Mucho menos la luna, ni Marte, ni Júpiter.
y muchísimo menos los consejos de Walter Mercado, sino Dios. Él es el que ha trazado un destino para nosotros. En Filipenses 1, versículo 6, dice que el que empezó la buena obra, o sea, significa la salvación, la terminará hasta el día de Jesucristo. Significa que Él está trabajando con nosotros día con día. Y nos ha enriquecido con esta herencia, según su voluntad. Ahora, todo esto, ¿con qué fin? Versículo 12, ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Con qué fin Él nos predestinó y nos, conforme a su propósito? Versículo 12, a fin ¿de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Tú y yo estamos destinados para hacer la alabanza de Dios en esta tierra. ¿Cómo la ves? Tú y yo estamos destinados por Dios para hacer la alabanza de su gloria aquí en esta tierra. Y luego dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, refiriéndose al pueblo judío. Versículo 13. Sergio, ¿me das más monitor, por favor? El 3. Sergio, adiós. 13, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, ahora vosotros son los gentiles, somos nosotros, habiendo oído, ¿habiendo qué? Oído la palabra de verdad. Yo quiero que noten la importancia de escuchar la palabra de verdad, porque al creer esa palabra es la que nos da herencia en Cristo. No los rollos filosóficos ni las religiones, sino la verdad de la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, noten lo que viene ahí. ¿Cuántos ya creyeron? Ok, escucha lo que dice. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero poner énfasis aquí. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y una vez habiéndolo oído, creímos, recibimos la salvación, y en ese momento que creímos, dice que fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una figura que Pablo usó, muy conocida en aquella época, y todavía se usan sellos que hablan de propiedad, ¿sí? Hablan de autenticidad, hablan de seguridad. Entonces nosotros somos propiedad de Dios. Cuando creímos en Él, nos puso el sello, que es el Espíritu Santo, como propiedad de nosotros. Somos de Dios. Y luego nos asegura que cuando venga Cristo estaremos con Él por la eternidad. Si alguno de nosotros muere hoy, mañana, pasado, como sea, tenemos asegurada por ese sello que está en nuestro interior de que estaremos en la presencia de Dios. Hay seguridad en Cristo y somos el auténtico Hijo de Dios. Ese está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora fíjate el versículo 14. Ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, dice, ¿qué es? O sea, el Espíritu Santo, las arras. ¿Qué es? Las arras de nuestra herencia. Arras viene del griego arrabón, se traduce arras, y significa literalmente garantía. Es como cuando usted ve una casa que le gusta, un auto, y usted deja una parte como garantía de que usted un día va a recoger ese auto o va a habitar esa casa, y usted da un pago parcial como garantía. Bueno, el Espíritu Santo nos selló como garantía para que el día final nosotros tengamos nuestro lugar seguro en los lugares celestiales.
Dios ya lo ve desde su punto de vista, ya lo ve así, y nosotros tenemos que entender esto porque esto va a darnos seguridad en Cristo todavía. Y conoceremos más a profundidad la herencia, nuestra herencia espiritual en Cristo. Pongo una señal y vaya a 2 de Corintios capítulo 1. Está atrasito inmediato, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Versículo 22. El cual, o sea Dios, también nos ha sellado. Ahí está otra vez. Nos ha sellado como propiedad suya, como auténticos hijos de Dios. Y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. 2 de Corintios 5, versículo 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose a este cuerpo, este tabernáculo, esta habitación que es la casa de Dios, nuestro cuerpo, se deshiciere, como efectivamente sucederá. Algunos estamos más deshaciéndonos más que otros, pero todos nos vamos a deshacer. Dice, tenemos de Dios, noten, un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Dónde está nuestra herencia? Ahí está, segura. Versículo 2. Y por eso también gemimos. O sea, es un gemido de desear ya estar con Él. ¿Cuántos quisieran estar ya con Él? ¿De veras? Un día vamos a estar con Él. Deseando ser revestidos. O sea, esto significa un cuerpo glorificado. Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así como para habitar en esta tierra Dios diseñó este cuerpo, Él tiene un cuerpo glorificado para nosotros, para poder habitar junto a Él. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Nos ha dado qué? La garantía de todo esto que acabamos de leer. Está garantizado de por vida. Ya ve que usted compra alguna herramienta y te dicen garantía de 10 años, garantía de 15 años. Y hay algunos artículos que garantía de por vida. Con toda la calidad, de que te va a durar toda la vida. Bueno, esta herencia es eterna, es para toda la vida. Seguimos adelante. Vamos a estudiar esta herencia un poco más. Vamos a 1 de Pedro una vez más, en el capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, digan todos renacer, para una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Ahora, este renacer viene del griego anagenao, que significa de nuevo, nacer de nuevo, pero significa nacer de lo alto, nacer de Dios. Ahora, ¿para qué nos hizo renacer? Según el versículo 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 4, ahí está la razón del por qué o para qué. Para recibir, se entiende así, una herencia que tiene 3 rasgos importantes: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vamos a estudiar esto que en alguna ocasión lo estudiamos. Vamos a recordarlo y voy a abundar un poquito más. Dice que esta herencia, este patrimonio espiritual es incorruptible. ¿Cómo es? Incorruptible. ¿Qué significa esto? La palabra que se tradujo incorruptible es aftartos, que significa que no se destruye. Esa es nuestra herencia.
Es garantía de por vida eterna. No se destruye. ¿Por qué no se destruye? Porque fue dada por un Dios indestructible. Todo lo que Dios hace está bien hecho. Vamos a ver, pongan una señal ahí en Efesios y vamos a ver Romanos 1:23. Si no abre su Biblia rápido, anote y escuche. Romanos 1:23 dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ahí está, la transformaron, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense cómo dice que la gloria de Dios, ¿cómo es? Incorruptible. Ahora fíjense la necedad de los hombres. Cambian al Dios incorruptible por lo corruptible. Mucha gente y aún muchos cristianos prefieren los bienes materiales que son corruptibles a los bienes espirituales que son incorruptibles, porque son dados por un Dios incorruptible. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 17. Primera Timoteo 1:17. Vamos a leer ahí. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es el Rey de los siglos? Inmortal. No se muere. Él es eterno, incorruptible. Primera de Corintios 15:52. Primera de Corintios 15, versículo 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán, serán resucitados incorruptibles, con un cuerpo semejante al de Jesús cuando resucitó. Y nosotros seremos, ¿cómo? Transformados a un cuerpo incorruptible. Entonces, fíjense, nuestra herencia es incorruptible. No se destruye porque es dada por un Dios incorruptible. Todo lo que vemos en el mundo natural es destructible, ¿sí o no? Todo. Todo tiende a corromperse, a degradarse. Si usted compra mañana un auto nuevo, 0 kilómetros, y lo deja estacionado ahí en su cochera y nunca lo usa, y después de 10 años usted va a ver cómo está su auto, yo le aseguro que está deteriorado. Hay una ley en la física que tiene que ver con los principios de la termodinámica, que se llama el principio, la ley de la entropía. Y esa ley dice que nos ayuda a valorar la degradación que tiene toda la materia y los cuerpos físicos que nosotros vemos. Es decir, que todo tiende a degradarse, todo. Absolutamente nada en el universo se renueva por sí mismo, todo se degrada. Escuchen bien, solamente este principio de la física niega terminantemente la teoría de la evolución. ¿Sí o no? Y es una ley científica. Y la teoría de la evolución es una teoría, no ha sido comprobada científicamente. Porque jamás la ciencia podrá reproducir la vida en el laboratorio. Entonces no es científica. Y cae en el rango de las religiones. La teoría de la evolución es una religión porque es por fe que creen que venimos del mono, porque no hay evidencias. Te sacan huesos ahí de monos, pero no ha sido comprobado científicamente. Entonces, ¿cómo es la salvación que Él nos dio? Indestructible. ¿Cómo es? ¿Cómo es el plan de Dios para los escogidos? ¿Algo lo podrá detener? No, ¿cómo es su plan? Indestructible, es incorruptible. ¿Cómo son las arras? ¿Cómo es la garantía de que somos de Dios? Indestructible, incorruptible. ¿Cómo es nuestra seguridad?
¿Cómo nuestra autenticidad de que somos hijos de Dios? Es incorruptible. Pablo dijo que el hombre exterior, o sea, la carne, el cuerpo, se va desgastando. No obstante, dijo, el interior se va renovando. Ahí está. Es al contrario con nosotros, fíjense. ¿Qué más dice que es esta herencia? Es incorruptible, es incontaminada, según primera de Pedro 1:4. Y esta palabra incontaminada viene de una palabra griega, amiantos, así se escribe, amiantos, que significa literalmente libre de contaminación. Significa totalmente pura, sin mancha. Eso es incontaminada. Ahora, ¿por qué es incontaminada la herencia, todo lo que Dios nos ha dado? Porque viene de un Dios que es libre de contaminación, de pecado y de maldad. Primera de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, sin mancha y contaminación, se refiere al pecado, a la maldad. Entonces, si el Señor, por su sangre incontaminada, limpia, pura y santa, nos rescató, pagó el precio del rescate, derramando su sangre, para darnos, para adoptarnos sus hijos, para hacernos santos, ¿cómo será esa salvación? Indestructible, hermanos. ¿Cómo será? Es incontaminada, porque viene del Dios hombre Jesús, que fue puro y sin mancha en toda la extensión de la palabra. Dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces yo quiero que usted vaya pues atesorando toda esta palabra de lo que es nuestra herencia, que es incorruptible, incontaminada, y la tercera, según 1 Pedro 1:4, es inmarcesible, que se tradujo de una palabra griega, amarantos. No sé si usted ha escuchado una flor que se llama amaranto, ¿sí? Esta flor, amaranto significa que no se marchita, inmarcesible, donde se tradujo amarantos, y habla de una longevidad, es decir, que incluso le llaman la flor perpetua. Así se traduce también por perpetua, que no pierde brillo, que no se mancha. Ahora, pregunto, ¿cómo es nuestra herencia? Perpetua. ¿Cómo es nuestra salvación? Díganlo, fuerte, con convicción. No se te vaya a perder. Díganlo bien. ¿Cómo es su palabra? Perpetua. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es perpetua. ¿Cómo es nuestro Dios? Perpetuo. No se nos muere. Murió el Dios hombre, pero en su humanidad para pagar por nuestros pecados. Pero nuestro Dios es perpetuo. ¿Cómo es su amor? Perpetuo. ¿Cómo es su socorro? Perpetuo. ¿Cómo es su perdón? Perpetuo. Y perpetuo significa eterno, por siempre. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 14. Entonces, fíjate, dice que en él los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Un sello de seguridad, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Pero luego viene algo importante en el versículo 14. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? Pues nosotros fuimos adquiridos por precio.
Entonces fíjate, dice hasta la redención de la posesión adquirida. Significa lo siguiente, cuando una persona recibe a Cristo como tú y como yo, viene la salvación. Si en este momento morimos o viene Cristo, estamos con Él. Pero, fíjate, todavía yo les aseguro que no nos morimos mañana, todos. Y lo más probable es que mañana no venga Cristo. Pero hay una garantía que puso el Espíritu Santo, que nos selló, para que cuando Él venga seamos totalmente, se complete la redención. Lo único que falta en nosotros por ser redimidos y transformados es nuestro cuerpo, que se va desgastando, que va muriendo. Pero entonces fíjate cómo dice aquí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿todo esto para qué? Versículo 14. Para alabanza de su gloria. Yo quiero que noten algo muy importante aquí. Nosotros fuimos salvos no por iniciativa de nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada. ¿Están de acuerdo con eso? El ladrón en la cruz no hizo absolutamente nada por su salvación, simplemente creyó. Pablo iba persiguiendo cristianos para meterlos a la cárcel cuando Jesús se reveló a él. Pablo no hizo nada. Él no estaba buscando a Cristo. Dios lo buscó a él. ¿Y por qué lo escogió a Pablo? Porque Dios sabía que él le iba a recibir, que él iba a creer. Y Dios ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo para su gloria, porque fue y sigue siendo de los hombres más importantes dentro del cristianismo. Fue el que escribió la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces, fíjate, nosotros no hicimos nada para nuestra salvación, para nuestra gloria. Entonces nosotros no podemos quedarnos con nada de la gloria, porque todo el mérito fue de Él. Todo el mérito es de Él. Fíjate, Pablo era muy usado por Dios. Lo vemos a través del Nuevo Testamento. Pero él dijo lo siguiente, él dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que me llamó y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y yo camino por el don de la gracia que opera y el poder de Dios que opera poderosamente en mí. Entonces, fíjate, si Dios lo usaba a él entendía. Mientras no entendamos esto, el humo se nos puede ir a la cabeza. Porque en el momento que Dios comience a usarnos, si no estamos bien conscientes que Él nos creó y todo su plan de salvación, en su propósito eterno, conforme Él quiso hacerlo, todo es mérito de Él. Si nosotros no entendemos esto, el orgullo nos puede llevar por otro lado. Comenzamos a pensar que es por nuestros méritos. Comenzamos a decir cosas como, Dios me escogió a mí, en realidad porque no soy tan malo. Pero eso es antibíblico, porque la Biblia dice que no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Tú no buscabas a Dios. Como les dije en una ocasión, a veces decimos nosotros, encontré a Dios. No, espérame, Él no estaba perdido. Él fue el que te encontró a ti, tú eres él y yo éramos los que estábamos perdidos. Entonces, todo esto fue para alabanza de su gloria. Entonces, si Dios nos usa, no es para nuestra propia gloria. ¿Estamos? Escuchen bien. Cuando tú naciste humanamente, ya traías de una manera natural dones y talentos, capacidades. ¿Sí o no? La inteligencia es una de ellas. Pero ¿quién te puso esa inteligencia? Dios. Entonces, con tu nacimiento natural ya venían dones, capacidades y talentos. ¿Sí? Cuando tú naces de nuevo, escúchame bien, cuando tú naciste de nuevo, naciste con dones del Espíritu Santo que puso ahí.
así como en lo natural, porque el Espíritu Santo es el que da. Cuando naciste del Espíritu, te selló, esta es propiedad mía, y para que funciones en el cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, Él nos dio talentos espirituales, dones espirituales. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué nos dio esos dones espirituales? Para ministrar, ¿sí? A Dios, pero ministrar a los demás. Ahora, cuando yo vea que soy usado por Dios, no debe de haber un solo gramo de orgullo, porque no es mío. Porque así como la salvación es un regalo, también los dones son un regalo, por eso se llaman dones del Espíritu Santo. Don, del griego dorea, es regalo. Porque es bien triste cuando los hijos de Dios se enorgullecen porque le pusieron las manos a un enfermo y se sanó. Ah, es que yo oro mucho. Ah, cálmate. No, es que yo leo mucho la Biblia y por eso No, hermanos. Todo es por gracia. ¿Cómo es? Por gracia. Por eso dice una y otra vez, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y todo el plan hermosísimo que Dios hizo y del por qué estamos aquí es para alabanza de su gloria. Y lo que Él está haciendo en ti y en mí para hacernos a la imagen de Jesús es para alabanza de su gloria. Mientras tú te parezcas más a Cristo, debe desaparecer más nuestro ego. Y todo eso sirve para darle más alabanza a Dios. Alabanza de su gloria. Todo es por gracia, hermanos. Todo, tus talentos, tu dinero, lo que poseas, lo que tú seas, los títulos que hayas ganado en lo secular, no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. ¿Para qué es? Para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, y que todo esto nos dio una garantía que es el Espíritu Santo, y que todo esto lo hizo, fíjense bien, para la alabanza de su gloria. Si no lo entendemos, es cuando comenzamos a cambiar y a dar gloria a las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito. Cuando tú y yo comenzamos, fíjate bien, a atribuir a algo o a alguien lo que solo Dios puede hacer, eso se llama idolatría. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con absolutamente nada, ni nadie. Entonces, cuando nosotros pensamos que algo tenemos por nuestros méritos, le estamos robando la gloria a Dios. O cuando le atribuimos a algo, a alguien, repito, lo que solo Dios puede hacer, le robamos la gloria a Dios y estamos pecando. Y debemos de tener mucho cuidado ahí. Pero todo, ¿a dónde se reduce? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿De dónde viene todo esto? A la comprensión de la herencia que tenemos en Cristo. De que por nosotros mismos no. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Pero unidos a Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, fíjate, si no estamos unidos a Él, ¿de dónde obtenemos la fuerza? De Él. ¿De dónde obtenemos la victoria? De Jesús. ¿De dónde tenemos la fortaleza para nuestro hombre interior? De Jesús. Por su Espíritu, a través de la palabra. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada es nuestro. De nosotros no hay nada. Y precisamente lo insensato escogió Dios y escogió lo que no es para deshacer a los que se creen que son. Porque Pablo le dijo a los corintios, ustedes no son muchos sabios que digamos, ni muchos nobles, ni muchos, pero justamente eso fue lo que escogió Dios. Porque los sabios, esos se pavonean en sus títulos,
se regodean en su inteligencia humana, en sus filosofías de pensamientos elevados, en su riqueza se glorían. Pero los hijos de Dios nos gloriamos ¿en quién? En Dios. Entonces, fíjate, vamos a leer unos versículos. Salmo 22, versículo 25. Salmos 22, 25. Vamos a ver qué nos dice allí. Salmos 22, versículo 25. Dice así: de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿De quién va a ser nuestra alabanza cuando nos venimos a reunir aquí? Del Señor. En días pasados estuvo nuestra hermana Adelma. ¿Qué les pareció? Qué bendición, ¿no? Se me acercaron 2, 3 hermanos de la tercera edad y dijeron: ay, hermano, nos inspiró la hermana. Pues qué bueno. Fíjense, me comentaba ella que en una ocasión estuvo en un evento y predicó. Y que al final un pastor le dijo: ¿sabe qué? No me gustó su predicación. Ay, pues lo siento mucho, mi hijo, le dijo la señora. Pues lo siento mucho, mi hijo, que no te haya gustado. Le voy a decir por qué no me gustó. ¿Por qué? Pura Biblia. Pura Biblia. Hágame usted favor. No, si te digo que Dios los hace y ellos se juntan. ¿De qué quería pues que hablara? Y me decía algo. Oye, mi hijo, me dijo. Porque pues es como nuestra mamá, pues, de tantos años, toda la vida. Nunca la habíamos invitado a predicar, pero a don Fermín sí. Pero bueno, estuvo aquí y me dice: oye, mi hijo, me dice, ¿tú haces esas cosas así, de eso de conciertos y de todo eso? Y yo le dije: ¿usted qué cree? No, pues yo te pregunto, me dice, porque eso es horrible, dice. Yo siento tan feo cómo le dan la gloria a los cantantes. Siento tan feo que le quitan la gloria a mi Cristo. Esa señora sí está apasionada de Cristo. Yo le dije: pues le tengo una buena noticia. Y yo sudando frío. Le tengo una buena noticia. Efectivamente no conciliamos con ese tipo de cosas. Dice: ay, es tan horrible, Chuy, eso. Digo: sí, no, pues sí. En eso anduvimos por muchos años. Dice: mira la gente cómo los aclama y ellos se sienten soñados. ¿De quién será la alabanza en la congregación, hermanos? No a nosotros, dijo el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Y de eso debemos de ser celosos. Podemos hacer un reconocimiento, porque la Biblia dice: honra al que honra merece, pero hasta ahí. Pero la gloria, ¿de quién es? Entonces, cada vez que usted venga a este lugar, usted ya sabe esto, lo he repetido muchas veces, trataremos siempre, toda la vida, de darle la gloria a Dios. Entre nosotros puede haber gente con mucho talento, con muchos dones del Espíritu Santo, pero esos son precisamente dones y talentos dados por Dios, y la gloria es para Dios. Salmo 61, 65, Salmo 65, versículo 1. Dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. ¿De quién es la alabanza en Sión? De Él. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba una vez, que una señora dijo: ay, no me gustó la alabanza? Pues ni modo, no era para usted. Porque la alabanza es de Él. Tuya es la alabanza, oh Dios, en Sión. Salmo 96, versículo 4. Fíjate la revelación que tenía el salmista. Dice la razón: porque grande es Jehová. Por eso, porque Él es grande y digno
digno de suprema alabanza. De suprema, suprema habla de lo más excelso, lo más excelente, lo más elevado, lo más grande. ¿De quién es? De Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande, por todas sus maravillas que Él ha hecho. Isaías 42, versículo 8. Búsquelo allí. Isaías 42, 8. No debe salir con que pura Biblia, ¿eh? Isaías 42, 8. Dice, yo Jehová, ahí está, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Toda la idolatría, hermanos, es una ofensa tan terrible a Dios. El hecho de que el hombre, como dice allí mismo en Isaías y en Jeremías, que van al bosque, cortan un tronco, un árbol, le dan forma, lo visten, lo cubren de oro y luego se le postran y le piden. Hay una familia aquí que tienen una niñita, tienen 2 hijitos y la niñita que tendrá unos 7 años, pero es llena del Espíritu Santo, pero impresionante, hermano. Cada vez que yo platico con la niña y con los papás, me edifica tanto. Porque esa niña, mira, no pierde ocasión para compartir de Cristo a la gente. Dice, mira, cuando salimos al parque, cuando vamos a donde vayamos, dice, papá, el Espíritu Santo me está diciendo que vaya y le hable a aquel señor que está fumando. Y dice, yo nomás digo, ay, mi hija, Señor, pues, y ahí va la niña, Señor, que no sabe que Dios nos diseñó para ser templos del Espíritu Santo. ¿No sabía usted eso? Dice, ¿por qué le mete eso a su pulmón? No sabe ni qué decir. Qué impresionante. Y me han contado un montón de anécdotas y me contaron una de que una señora como que habían ido a una tienda y traían un ídolo y lo llevaba así con mucho cuidado, ¿no? Entonces que la niña se quedó viendo y, ahorita vengo, papá. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Y luego, señora, no me diga que usted le pide a eso que lleva en las manos. Claro, pero que no se da cuenta que no oye. ¿Sabía usted que la Biblia dice, tienen ojos y no ven? Y la señora oía eso monito así, ¿no? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Que no se da cuenta? Mire, tiene pies, pero no puede caminar, por eso usted tiene que cargarla. No, ese no es Dios. Dios es espíritu, Dios no se ve. No cambie eso por el Dios verdadero. Hermano, una niñita, eso se llama revelación del Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. En una niña de 7 años, hermano. Y algunos de ustedes todavía con su dólar ahí en la cartera. Y con sus supersticiones y atribuyéndole gloria a otras cosas. Ay, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. Pero en eso estamos, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. Entonces dice, no, a nadie le doy mi gloria, pero para nada, y menos a esculturas. Isaías 43, versículo 21. Fíjate lo que decía de Israel. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Ese pueblo dice, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero fíjese el versículo 22, qué triste lo que dice ahí. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué triste, ¿no? Qué triste condición, qué triste situación. Jeremías 13, versículo 11. Vean qué versículo está inmediato allí, unas cuantas páginas adelante. Jeremías 13,
versículo 11. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, el cinto, ¿sí? Así, dice, hice juntar a mí, cerquita, toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Y luego dice, ¿para qué? Para que me fuesen por 4 cosas, fíjate. Número 1, por pueblo. Por pueblo. ¿Por qué más? Por fama. Número 3, por alabanza. Y número 4, por honra. Pero escuchen lo triste de este versículo. Pero no escucharon. O sea, Dios deseaba para Israel lo mejor. Lo atrajo hacia él, lo atrajo con cuerdas de amor, dice la Escritura. Lo apegó tanto a él para que fuesen su pueblo escogido. Para que fuesen la fama de Dios en esta tierra. Escúchame bien, tu vida y mi vida van a ser la fama buena o la mala fama de Dios en la tierra. Tu testimonio, nuestro testimonio, le va a dar a Dios gloria o deshonra. Ellos no escucharon. ¿Cuántos quieren ser para la gloria de Dios? ¿Para qué Dios diseñó todo este plan? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué está trabajando con nosotros? ¿Para qué te está haciendo un mejor marido, un mejor padre, un mejor ser humano? A la imagen de Jesús, para alabanza de su gloria. Fíjate, casi para nada. Para que fuesen pueblo, fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Y el deseo de Dios es que tú y yo no seamos así como ellos. Nosotros debemos de comprender y de entender el propósito eterno de Dios. Y cada vez, voy a reiterar, cada vez que tú hagas algo, hazlo como para el Señor. Dice Pablo en unas instrucciones que da a los Efesios y en otras de sus cartas, dice, a todos los que están bajo servidumbre, respeten a sus amos como al Señor. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. ¿No dice así? Porque haciendo esto, los demás, Jesús dijo, para que vean los demás vuestras buenas obras, o sea, tu vida distinta, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso tú y yo fuimos creados, hermanos. Ese es el propósito de Dios, para que Él sea el todo en todos y al final Él se lleve toda la gloria. Y finalmente, Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5, versículo 13. Fíjate qué versículo tan tremendo. Vamos a leer desde el versículo 9. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11, y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Qué tremendo. Versículo 12. Esos millones, imagínate el estruendo, imagínate la voz de millones, que decían a gran voz, es decir, no se medían, no eran
gente ahí en el cielo recatada, así dándole gloria. No, no, no. Dice que decían a gran voz. ¿Qué decían? Imagínate, millones diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y escucha el versículo 13. Y a todo lo creado que está en los cielos, todo el mundo angelical, la creación angelical, y sobre la tierra, sus hijos, nosotros, y debajo de la tierra, los muertos en Cristo, y en el mar, todo lo vivo y a todas las cosas que en ellos hay. Esto es una expresión alegórica también. Oí decir, ¿qué oyó decir? Es decir, toda la creación a una se juntó para decir algo. ¿Qué? Le oí decir al que está sentado en el trono. ¿Quién es ese? Dios el Padre. Y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, hermano. Y eso que hizo Él por nosotros en la cruz, tenemos que atesorarlo y valorarlo. Estas son parte, yo le estoy hablando de parte, apenas estamos empezando estudiando esta serie, nuestra herencia en Cristo. Esto es parte de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Cómo la ven? ¿No están agradecidos con Dios? Eternamente agradecidos. Pónganse de pie. Y vamos a darle gracias y vamos a darle gloria y vamos a reconocerlo. Más adelante en la epístola Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda familia toma nombre. Y nosotros somos familia de Dios, nos puso un nombre. ¿Y todo por qué? Fíjense, como vamos a descubrir más adelante mientras vamos avanzando, todo por amor. Porque la esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. Casi por nada, ¿verdad? Y todo esto nos va llevando hacia dónde. Fíjense, el final de Apocalipsis. Y a todo lo creado oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Para eso fuiste creado, para alabanza de la gloria. Un borracho allá maldiciente no le da gloria a Dios, ¿verdad que no? Un narcotraficante no le da gloria a Dios. Un mentiroso no le da gloria a Dios. Y de ahí salimos nosotros y Dios nos está perfeccionando. Y vamos cada día más hacia la madurez, creciendo en Cristo, en el conocimiento de Dios, sabiendo su voluntad, haciendo su voluntad. Y Él nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Jesús. ¿Todo para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Puedes levantar tus manos? Todo lo creado oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Dale gloria, dale gloria. El salmista decía: a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos el poder, a ti atribuimos todo, todo, todo. Si tienes vida hoy, es por gracia. Si hoy comiste, es porque Dios suplió. Si tuviste una prueba, es porque Dios está tratando contigo. ¿Todo para qué? Para alabanza de su gloria. Dale gracias, dile: Señor, gracias. Eternamente estaremos agradecidos, Señor. El mundo no entiende esto. El mundo dice: ¿qué haces tanto allí metido? Vas entre semana, vas los domingos, estudias la Biblia toda la semana. Pues ¿qué es eso? Ellos no entienden. Pero nosotros valoramos nuestra herencia. Es incorruptible. Piensa en eso unos momentos. Es incorruptible. No se puede corromper. Mientras que todo lo que vemos se corrompe. Por eso Jesús dijo, Pablo dijo a los colosenses:
si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros debemos de tener puesta la mirada en el galardón. Hermanos, vale la pena. Cuando estemos disfrutando ya la eternidad, nuestra completa redención, tendremos mucho tiempo para platicar. Van a ver. Y yo les voy a repetir una y otra vez por la eternidad. ¿Ya ves que valió la pena? ¿Viste que valió la pena? Qué bueno que perseveraste, qué bueno que te agarraste, qué bueno que valoraste y qué bueno que le diste la gloria a Dios. Porque aquí estamos ahora en la eternidad, dándole la gloria a nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por la herencia, por las riquezas espirituales que tú estás derramando en este pueblo, Señor. Gracias porque estás edificando nuestras vidas. Gracias porque estamos comprendiendo las inescrutables riquezas de Cristo. Eternamente agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la alabanza. Recíbela de nuestra parte, Señor. Nuestro corazón, nuestra copa está rebosando. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque en tu presencia en la casa del Señor moraremos por largos días. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Él merece un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, sí. Que Dios los bendiga.